nueva conversación de tu podcast, Un Día a la Vez. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ya teníamos muchísimas ganas de presentarles porque sabemos que son preguntas que muchísimas de las familias tienen. Esto es, ¿cómo hablar por primera vez sobre sexualidad con los hijos? ¿Cómo responder esas preguntas incómodas que a veces nos hacen sin esperarlas? ¿Y cómo podemos guiar estas conversaciones realmente con esta confianza, con este vínculo, con esta apertura, que ellos sepan que pueden venir a nosotros con cualquier pregunta o con cualquier inquietud que tengan sobre el tema? Y para hablar de todo esto está con nosotros María Luisa Estrada. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias, aquí feliz de estar con ustedes porque además me encanta lo que hacen y también me encanta este tema. Gracias. Ella es comunicóloga y ha dedicado más de 30 años a la educación afectiva y sexual, trabajando con niños, adolescentes, padres de familia y docentes. Junto con su esposo es cofundadora de Protege tu Corazón, una organización que ha llegado a más de 20 países y más de 1,200 colegios en Latinoamérica, Europa y Asia. Es escritor y conferencista y su mayor orgullo es su familia. Es madre de 7 hijos y abuela de 17 nietos. Sí, qué impresión. Porque que va creciendo, crece la familia. Sí, ¿qué dices? Ya, ¿en qué momento? Exacto, y otro en camino. O sea, ya vamos para 18. Ya Sí. casi Pronto 18. Exacto. Sí, ay, María Luisa, estamos muy emocionadas de que estés aquí. Ahorita Muchas antes de empezar gracias. el episodio justo platicábamos de cómo, pues a mí me tocó de chica recibir formación de Protege tu Corazón y bueno, ahora que podamos tener la oportunidad de colaborar y de tenerte aquí, Exacto. de poder aclarar todas estas preguntas que tienen las familias, pues qué regalazo. Muchas Qué gracias. maravilla, Ani, me encanta. Feliz de estar aquí, y además de que tú te acuerdes de lo que te tocó de Protege tu Corazón, eso también me alegra mucho, Sí. que te dejó huella. Sí, sí, fue así. Ajá. Y bueno, iniciamos con la primera pregunta, María Luisa. Cuando hablamos de educación infantil, educación sexual infantil, ¿qué abarca? Platícanos un poquito. Bueno, pues muy importante eso porque justamente es lo que asusta a las mamás y a los papás, como de que, pero es que es un bebé, de que le voy a hablar. No se trata tanto de lo que hables, sino de lo que hagas, ¿cierto? Entonces, realmente cuando decimos educación sexual infantil estamos hablando desde que el bebé, desde antes de nacer, ya cómo, desde que lo estás esperando, cómo estás llevando ese embarazo, la actitud que tienes hacia el embarazo. Tanto del papá como de la mamá, y el papá se involucra hoy en día pues mucho más que antes, entonces eso es una maravilla. Y luego ya nace el bebé y entonces pues hay que cambiar el pañal, hay que amamantarlo o bueno, alimentarlo, hay que ayudarle a que se duerma, a que esté tranquilo, a que esté bien, con un bienestar, porque el bebé no puede expresar nada, sino que depende de que nosotros captemos qué necesita en ese momento el bebé para que esté atendido, ¿no? El bebé necesita atención y necesita satisfacer esas necesidades a través de nosotros. Eso ya es educación sexual, porque ya le estás dando una aprobación a su existencia, dándole el cariño, el afecto, y luego él va a empezar a observar cómo te tratas tú con tu marido, por ejemplo, cómo son esas expresiones de cariño, cómo es el trato, cómo se hablan, cómo se miran. Entonces él también va a captar eso, aunque todavía no le estás diciendo que esto tiene nada que ver ni siquiera con el amor, porque no le hablas ni de amor todavía, ¿no? Lo ve, lo vive. Y si hay hermanitos, pues también va a sentir el amor de esos hermanitos. O nosotros vamos a ir inculcando al hermanito mayor el amor hacia ese hermanito que va llegando. Entonces, todo eso ya es educación sexual infantil. Ahora, ¿cuándo empiezo a hablar? Eso ya más adelantito creo que irá saliendo, pero como que por eso hay que perder el miedo a ¿qué es eso? ¿Cómo me vas a poner aquí adelante a mi hijo? No se trata de eso. No es tanto, volvemos a decir, no es tanto lo que hables, sino lo que hagas. O sea, ¿tú te refieres a que la educación sexual no empieza cuando hablamos de genitales, sino que empieza cuando empiezan a experimentar el amor dentro de la familia? Exactamente, así es, porque en realidad la educación sexual, la finalidad es enseñarles a amar. Es que aprendan a amar también, amarse a sí mismos también y amar a los demás y a respetar. Entonces, eso, por eso digo, desde que empieza la vida ya estamos en eso. Entonces, por eso es bien importante empezar desde edades tempranas, ¿verdad? Claro, o sea, realmente hablar como tal, pues no es que a un niño de 0 años o de 1 año le vas a decir propiamente pues un discurso de la sexualidad, sino eso, le estás enseñando con la vivencia del amor. Pero luego el niño va a empezar a hacer preguntas, obviamente, porque el niño es curioso, entonces probablemente habrá cosas que le inquieten y ya además desde ahí
vas a empezar a enseñarle a valorar su cuerpo, ¿no? Y a saber los nombres de las partes de su cuerpo, no usar apodos para nada. Todo eso ya también es importante porque cuando lo estás bañando, cuando lo estás cambiando. Ustedes me contaban de que les habían comentado, ¿cómo se llama? En el episodio de Paula En el episodio Aguilar. sobre la prevención de abuso, de que incluso al cambiarle el pañal, buscar un lugar, pues un lugar privado, un lugar tranquilo, donde el niño no esté expuesto o la niña no esté expuesta. Todo eso es tan importante, ¿no? Y son detalles que vamos teniendo con ellos, con los niños también, del respeto hacia ellos, ¿no? Y justo lo que dices de enseñarles cómo se llaman sus genitales sin apodos, sin diminutivos, es así como le enseñan las partes del cuerpo a un niño de 1 o 2 años, o cuando empiezas a él ya identificar, a vestirlo, a bañarlo, pues que le dices, esta es tu cabeza, estas son tus manos, es igual. Exactamente. Que en muchas familias pues se saltan esa parte. Exacto, o utilizan apodos, que se acostumbran mucho los apodos y el problema de los apodos es que el niño pues no va a saber el nombre perfecto, concreto. Claro. Fíjate que ayer que tuvimos un taller en una preparatoria, 2 niñas se acercaron a decir, es que me molesta que estés diciendo los nombres. Pene, vagina, no digas eso. Pero, pues es que hay que decirlo, estábamos Claro. hablando además de enfermedades de transmisión sexual, nada que ver. Pero las niñas estaban molestas con eso y yo pensaba, y pensar las cosas que ven, que hacen las canciones, o sea, es que tenemos en eso... Se puede volver como un tabú, ¿no? Exacto, son unas incoherencias. Que desde niños pues nunca mencionaste Exacto. y todas las partes del cuerpo las mencionabas y eso no, y entonces se vuelve un tabú. Claro, y para el niño, pues el niño capta que hay algo raro, Claro, algo no se ahí. puede hablar de esto, y entonces pues le van tomando como miedo también, y se va perdiendo la oportunidad de abrir las puertas de la confianza ahí. Porque Exacto. si tú al niño le has hablado con toda la naturalidad de su cuerpo, de sus partes íntimas, además haciéndole ver que esas partes en concreto son partes íntimas que nadie tiene por qué ni ver, ni tocar, ni tú tampoco a nadie se las tocas o se las ves. Entonces, pero son cosas que tampoco es que porque a veces digo, tampoco nos obsesionemos. Claro. No es que cada vez que lo baño le tengo que volver a decir, no, se lo he dicho una vez y a lo mejor se lo recuerdo un tiempo después. Que Tampoco salga vamos a como de manera natural, ¿no? Sí, tampoco es obsesionarnos que a esto hay que hablar todo el tiempo, porque también yo veo eso en las mamás de ahora, que están asustadas y entonces nadie los puede tocar, no pueden ir a la casa de los abuelos, no, tampoco, o sea, también yo creo que somos inteligentes y captamos también señales cuando hay cosas de alarma, que yo digo, este adulto no me gusta cómo se aproxima al niño, pero la mayoría de la gente es normal y no van a pasar estas cosas. Tampoco, eso pienso yo, o sea, tampoco podemos vivir obsesionados, ¿no? Con esto. Hacerlo de manera más natural. Exacto. A la hora que lo bañas, si se presenta el momento. Eso, sí, o sea, aprovechar, nosotros lo llamamos como, sí, los momentos clave para uno aprovechar con los niños. Eso no se repite, es como que te ponen en bandeja de plata la oportunidad, ¿no? Entonces eso, hay una pregunta, hay una inquietud, o el niño algo le molesta, o cuenta que alguien le tocó, o que le vio a otro amiguito, porque a veces vienen y dicen, hoy en el colegio, o en el kinder un niño me dijo que me bajara los pantalones, por ejemplo, cosas así, entonces eso hay que aprovecharlo. Claro. Bien. Y también cuando empiezan o deciden ya retirar el pañal, y también es como una buena oportunidad porque pues, Claro. cuando están con pañal muchas veces pues ellos no se ven Exacto. y ya cuando empiezan ellos a usar calzoncito, tanto niño Exacto. como niña, y como que ahí se da más, siento como dices, no estar todo el día hablando de eso, pero ese momento en que tú estás practicando y que todo el día estás vamos a hacer pipí, vas a hacer Exacto. esto, entonces como que aprovechar ese momento para empezar a introducir. De acuerdo. Y es muy bonito ver cómo el niño también va tomando conciencia de su cuerpo, porque ellos antes incluso de que le quites el pañal ya están como anunciando que ya sienten que hay algo ahí, que me lleves al baño, y a veces hasta lo les hacen como medio en incomoda. broma, como que quiero hacer pipí y al final llegas con ellos y no. Pero es muy bonito eso, ese proceso, ¿no? Y qué especial vivirlo como con esa ilusión. Porque a veces nos puede parecer una carga, ay, qué flojera, ya, o que se encarguen en el preescolar de esto, en el kinder, ¿no? No tener lo que asumir yo, pero creo que son justo esos momentos bonitos
Sí, de que Para el inculcar. bebé empieza a ser ya niño y empieza a ser independiente. Exacto, sí. Justo en Sí. en esa etapa de que ya está mandando señales el niño Exacto. que ya no quiere usar pañal. Exacto, sí, sí, sí. Sí. Es bien lindo eso. Y creo que es bonito también precisamente el ir diferenciando de una etapa a otra cuál es esa información que les podemos ir brindando a los hijos. Claro. A mí me encantó del libro que publicaron precisamente el cómo está dividido por etapas y cómo de acuerdo al desarrollo del niño en cada etapa de su vida hay cierta información o ciertos datos o hasta cierto grado de complejidad en las respuestas que les podemos dar a sus inquietudes. Entonces, Exacto. ¿nos podrías platicar un poco de eso, María Luisa? Sí, Como de qué bueno es que lo adecuado mencionas para porque cada en edad. realidad con esa intención lo hicimos, o sea, que fuera como bloques de edades, o sea, de 0 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 11. ¿Qué debo decir? ¿Qué no me puede faltar en esa edad? Sí. Pero si me faltó no pasa nada, o sea, si me faltó, pues si ya voy en la etapa siguiente, pues me voy atrás un poquito y suplo lo que no había dado, ¿no? Entonces, claro, un niño pequeño, por ejemplo, esto, que hasta 3, 4, 5 años, lo más importante es eso, que conozcan su cuerpo, las partes de su cuerpo, que conozcan que hay partes privadas, partes que son, pues que sí se las mostramos a cualquier persona. El mejor ejemplo es la alberca, la playa, pues cuando vamos nos ponemos un traje de baño. Entonces, ¿por qué? Porque cubrimos esas partes, ¿no? Y ahí también es mucho esto del apego, el cariño, el amor, el afecto, que se sientan queridos. Bueno, eso es clave. Ya a partir de los 6 años, sí, generalmente son niños ya que sí preguntan. Aunque también hay que partir de la base de que hay niños que nunca te van a preguntar. O sea, Sí. yo que tengo Depende 7 hijos te puedo decir, tenía el que preguntaba todo y el que nunca preguntaba nada. O sea, no son iguales los niños. Entonces, habrá niños que por personalidad nunca te hagan una pregunta. Pero si el niño no te la hace, tú ya tienes que saber, bueno, ya tienes 6 años, yo voy a poner el tema, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Por ejemplo, ahí ya normalmente quieren saber de dónde vienen los bebés, por qué esa mamá está gorda, o por dónde salen los bebés. Entonces ahí ya tenemos que pensar, bueno, ¿cómo le voy a dar esta información? Y a partir de los 9, pues por supuesto esa información sí tiene que ser mucho más completa. Entonces, por ejemplo, el tema de la relación, pues no, más bien de cómo vienen los bebés. Todavía Sí. no hablan de relaciones, no, es cómo viene un bebé, de dónde, por qué la mamá está gorda. Entonces se le puede decir, mira, es que dentro del cuerpo de mamá hay una parte especial que se llama útero, que es como una cunita donde crece el bebé, por ejemplo. Eso ya es una respuesta perfecta. O luego, si pregunta algo más, mira, es que el papá tiene una semillita que la une con una semillita de la mamá, se llama espermatozoide, se une con el óvulo y ahí se forma un bebé. Por ejemplo, son respuestas para niños muy pequeñitos, ¿cierto? Que no hay que ahondar más. Exacto, ¿verdad? no hay que ahondar más. Pero hay una cosa importante, a partir de los 7 años los niños ya se preguntan mucho qué papel tiene el hombre ahí, o sea, el papá qué tiene que ver en este asunto, incluso muchas veces dicen, ¿por qué dicen que el niño se parece al papá si el niño nació de la mamá? O sea, Ay, claro. o como me decían una vez unos papás, es que tenemos cuates y entonces el niño dice que él es como yo porque él viene del papá y que la niña viene de la mamá. Yo, pero ya le aclararon, no, tenían 9 años y dijeron, no hemos sido capaces. Pero ¿cómo? Si es una oportunidad de oro que les expliquen que en los niños siempre hay un papá y una mamá, venimos de los dos, tenemos incluso 50-50, o sea, en la herencia, como que era la gran oportunidad. Y no, estos papás no eran capaces de aclararle a sus niños que no vienes tú del papá y tú vienes de la mamá, no, claro que no. Entonces, como que, como decía, a los 7 ya hay que empezar a hablar de que la importancia del papel del hombre, o sea, sin el hombre no puede existir un bebé. O sea, la importancia de que haya 2 células. Y a los 9 ya sí hay que hablar de la relación sexual. O sea, incluso, bueno, en el libro planteamos un poquito antes por los estímulos actuales, o sea, porque es que se están encontrando la información y si tú no se la has dado, pues le va a entrar la duda. El niño va a preguntarle a la inteligencia artificial Sí. cómo se hacen los bebés, de dónde, o que incluso le puede preguntar qué tiene que ver el hombre en esto. ¿Cierto? Entonces, es muy importante.
No Sí, sé hay si una te frase- respondo bien la pregunta. Sí, digo, me gustaría ahorita que ahondemos en eso, pero antes quiero recuperar. Hay una frase que justo yo aprendí de ti, María Luisa, que es que más vale llegar un año antes que un minuto tarde. Exacto. Y creo que con el acceso a Internet, pues tenemos que hablar de eso. Fíjate, a mí me pasó que una mamá muy cercana me platicó de cómo en el verano había metido a su hijo, estamos hablando de un niño de segundo de kinder, lo había metido a un campamento de verano, pues perfectamente normal, el campamento de verano, con amiguitos que ya conocía, pero pues también con amiguitos nuevos. Y en el mismo grupo, así como había niños de segundo de kinder, pues había niños ya de primaria. Entonces a la hora del recreo, pues estaban todos sentados juntos, empezaron a compartir el lunch y uno de los niños grandes, y grandes entre comillas, porque era un niño de segundo de primaria, ¿verdad? Tampoco era que estuvieran ahí niños de secundaria. O sea, 8 años, pues. Un niño de alrededor entre 8 o 9 años se acerca con él y le dice, oye, cuando llegues a tu casa, pon en internet 3X y a ver qué te sale. Y entonces el niño se sube a la camioneta y le dice a la mamá, oye mamá, no entendí que un niño me dijo que en internet ponga 3X. ¿Por qué? ¿Qué va a aparecer? Y la mamá, ¿cómo? O sea, imagínate, y fue un niño que le preguntó a su mamá, ¿cuántas veces será No que le- el niño, claro. sin preguntarle a la mamá, Claro. pues Va, va a entrar llega a que- internet, va a poner las 3X? Qué bendición y que le el va a niño se salir. lo comentó a la mamá. Sí, sí, sí. Sí, digo, Exacto. como tú dices, aprovechar esa conversación como una oportunidad para hablar de, pues, de lo que es seguro, lo que no es seguro ver en internet. Exactamente, sí. Hay un libro incluso que quiero aprovechar para recomendar que se llama Imágenes Buenas, Sí. Imágenes Malas. Excelente, conocemos muchísimo a la autora. Sí, bueno, Sí. es un libro maravilloso. Tiene sus dos versiones, la versión para niños pequeños, De que 3 entiendo a que es 6 y de 7 a 11. y de Los 7 a tiene, 11, sí. y justamente es como para hablar de que cuando te encuentras algo en internet o en una foto o en una revista o lo Es que, sea, sabes que ¿qué es muy hacer? bueno la forma en que lo aborda ella, porque ella plantea que hay imágenes buenas y imágenes malas, ¿no? Y de Sí. hecho es el título del libro. Y entonces dice, pues, nuestro cuerpo, y entonces plantea incluso esto de la alberca, de la playa, cómo lo cubrimos con el traje de baño y cómo en cambio en internet te puedes encontrar imágenes de personas con poca ropa o sin ropa, y esas son las imágenes que es mejor no ver. Entonces, sí, pero desde que incluso hay el tema de la tecnología, ¿no? Desde que tu hijo tenga en sus manos un celular o un iPad, o cualquier pantalla, ya le tienes que advertir que se puede encontrar eso. Por eso ya planteó un libro ya hasta desde los 3 años. Imagínate. Porque ya los niños de 3 Claro, años, ya pues si le les saben entregan a- el celular, están ahí jugando en el restaurante, esperando en el médico. Entonces, le tienes que decir, mira, en internet te puedes encontrar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Pues inmediatamente me vas a contar, vas a venir donde mí, o incluso vas a pagar, vas a cerrar lo que estás viendo, y explicarle por qué, porque esas imágenes pues pueden causar unas emociones y nos pueden además despertar una curiosidad adicional, o a veces incluso nos pueden causar molestia, hasta miedo. Entonces, es mejor evitar esas imágenes, ¿no? Entonces, por eso en internet siempre debemos cuidar lo que vemos, cómo lo vemos. Por eso yo te digo que puedes ver esto, o yo soy la que te pongo la película. Como que ya plantearles esa seguridad Sí. de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Y también la gente a esto les tiene terror. ¿Cómo que le voy a decir? Porque entonces ya se va a ir a buscarlas. Los papás pensamos mucho eso. Es que si le digo, el niño va a ir a buscar justo la pornografía. No. No, porque es como si tú le dices, oye, no, cuando cruzamos la calle hay que mirar si viene un carro de un lado, bien. El niño no se va a aventar porque le dijiste eso, ¿no? O esta comida, por ejemplo, esto es comida chatarra, esto es comida buena, pues tampoco creo que el niño, como que por la curiosidad se va a ir a comerla. No, porque va a ir primero porque además te valora, o sea, cree en ti, eres su ídolo. Entonces, ¿cómo va a dudar de lo que le estás diciendo? ¿O lo va a asumir en sentido contrario? Bueno, alguien me dirá, no, sí, hay niños muy rebeldes, hay niños muy tremendos, y que puede que sí, puede que entre 10 niños a lo mejor uno haga esto, ¿no? Pues no lo puedo garantizar de que no. Pero lo más normal es que al contrario, le vas a ir como formando el criterio y lo que nosotros llamamos el filtro interior. Buenísimo. Sí, que es, no siempre hay filtros en toda lo que recibes a través de internet, porque no todo el mundo tiene instalados filtros, porque puedo estar en la casa del amigo. Entonces tú eres el que tiene que tener el filtro, el que va a decir esto lo veo, esto no lo veo. Y fíjate que eso que cuentas tú del niño que le dice, también tenemos una historia de una mamá, bueno, esto era un niño de 8 años que el amiguito le dijo, oye, pon en YouTube la palabra sex y te va a aparecer lo que hacen los papás cuando nos mandan a dormir.
Y entonces la mamá, por supuesto, este niño viene y le cuenta, la mamá se podía retorcer y pensaba, ¿y qué habrá hecho mi hijo? O sea, ¿si lo habrá visto o no lo habrá visto? Pero entonces con serenidad le preguntó, ¿y tú qué hiciste? Y él le dijo, yo no lo vi, mamá, yo no le hice caso. Ay, entonces, bueno, qué descanso para esa mamá. Sí. Pero ahí, por ejemplo, hablando ya de los niños cuando tienen curiosidad de las relaciones sexuales, ahí sí es bueno, por ejemplo, esa mamá aprovechar para explicarle. Claro, es que esa mamá, bueno, a continuación la mamá incluso le dijo, tú sabes que este tema, cuando quieras puedes hablar conmigo, no tienes que ir a preguntarle a YouTube ni a tu amigo qué es esto, entonces podemos hablarlo. Y entonces ahí decirle, mira, la palabra sex o sexo tiene que ver con, una es si eres hombre o mujer, y otra es la relación entre el papá y la mamá. Entonces ahí ya entraría la relación entra ya sexual. toda la Sí. explicación. Exacto. Se usa la palabra sexo para referirse a esa relación, a esa unión del papá y la mamá. Que nosotros solemos decir que hablemos de papá y mamá, no tanto hombre-mujer, como algo, ¿cómo decirlo?, desvinculado, ¿no? Sino Sí. justamente papá y mamá para asociarlo con el amor. Claro, lo que Sí, platicabas en un exacto, inicio. sí. Y creo que también vale la pena decir de cómo las primeras conversaciones o las primeras preguntas que les vamos respondiendo a nuestros hijos nos ayudan o nos abren el camino para luego ya la conversación de las relaciones sexuales. Claro. Yo tengo 2 experiencias con mis hijos que me gustaría compartir. Nosotros todavía no llegamos al punto de explicarles la relación sexual. Ellos ahorita tienen 6 y 8 años, Ajá. pero ya ha habido muchas preguntas previas y mucha conversación que mi esposo y yo creemos que nos están abriendo el camino para la Claro, conversación. claro, sí. Por ejemplo, me acuerdo que una vez que pues estábamos bajando el súper de la camioneta y acomodándolo todas las cosas en donde van, uno de mis hijos vio pues las toallas sanitarias femeninas, Ajá, ¿verdad? sí. Fue que, mamá, ¿qué es esto? Y dije, ¿sabes qué? Este es Este un es el momento momento, en donde claro. lo Una puedo oportunidad, compartir, porque sí. justo me acuerdo que yo de chiquita, y fíjate cómo me impactó, porque me acuerdo que estaba chiquita, tenía menos de 6 años, yo vi una y le pregunté a alguien de mi familia, ¿qué es esto? Fue, no te puedo decir, eso te lo puede decir solo tu mamá. Ay. Y yo, ay, ¿qué será esto? ¿Qué O sea, es me eso? acuerdo que Sí, como que esa primera claro. respuesta Sí, fue algo sí. que me impactó mucho. Sí, sí, sí. Entonces, ahora que uno de mis hijos tuvo la pregunta, dije, pues voy a aprovechar. Le dije, mira, estos son como unos pañalitos que usamos las mamás cuando sabemos que no estamos embarazadas. Pero ¿cómo sabes que no estás embarazada? O sea, te trajo la no, otra. sí, porque aparte preguntan, no te puedo explicar, María Luisa, Sí, es una sí, cosa que nunca acaba. sí. Entonces, bueno, pues sus preguntas también son un indicador de Sí. hasta dónde quieren o pueden entender o saber, ¿verdad? Claro. Sí, porque Entonces, luego después hay de eso- niños que se quedan ahí. Ajá, o sea, dan y la, que con eso y la bastó. mamá ya está maquinando todo lo que viene y a Sí. lo mejor otro niño se hubiera quedado con las usan las mamás cuando sabemos que no estamos que no embarazadas. estamos embarazadas. Ah, ok, y se van Sí. corriendo a jugar. Exacto, para un niño la conversación pudo haber terminado ahí, tal vez, pero para mi hijo pues no Siguió. terminó ahí. Ya Entonces te fue hizo bueno, pensar, Ani, pero que- ¿cómo sabes? Sí, aparte te hacen pensar a nivel qué información le puedo dar para Claro, su edad y, claro. y ser prudente y todo. Claro. ¿verdad? Entonces, a ver, ¿y cómo sabes que no hay un bebé o por qué un pañal? Le dije, bueno, porque nos sale un líquido especial que nos avisa a las mamás que no hay un bebé adentro. Es el líquido como pipí, o sea, te sale pipí. Y yo, pues no es pipí porque sale de otro agujero. ¿Cómo que de otro agujero? O sea, no paraban, ¿verdad? Ellos querían saber más. Les dije, a ver, tú como niño tienes 2 agujeros, ¿verdad? El agujero por donde sale la pipí y el agujero por donde sale la popó. Las mamás tenemos 3 agujeros. El agujero por donde sale la pipí, por donde sale la popó y por donde salen los bebés. Entonces, de ese agujero de donde salen los bebés, pues sale el líquido que nos avisa que no estamos embarazadas. Ah, ok. Y Hasta ahí entonces quedó. hasta Ya. ahí quedó. Ok. Fue una como preconversación de la Claro. menstruación, Claro. pero pues muy para su edad, muy adecuado y demás. Y precisamente otra de las conversaciones que tuvimos pues fue de que platicando con una de las abuelas le dijo, oye abue, y cuando tú tuviste a tus bebés, pues ¿por dónde salieron? ¿Por el agujero de los bebés? Me muero. Y le dijo, no, salieron por una cortadita que me hicieron para poder sacar al ok. bebé. Entonces pues bueno, ahí también es como abrir conversaciones con mucha naturalidad. O sea, pero es increíble cómo una pregunta trae la otra. Sí. Y bueno, hay mamás que me dicen, es que yo sé que mi hijo es tan inquieto que
porque me va a hacer unas preguntas tan complejas que yo prefiero no, o sea, No les da andar. miedo, porque claro, fíjate, tú dabas una respuesta y te hacía otra. Sí. Claro, una pregunta desata otra, o una respuesta desata otra pregunta. Entonces, pero bueno, fíjate, es la naturalidad con que manejas, y incluso se vale decir, ay, ¿sabes qué? En este momento no sé cómo explicarte eso, déjame le pienso y luego te lo contesto. Se vale, o sea, Claro. como toda la vida, Claro. ¿no? O sea, igual que si viene y te pregunta por el Artemis 2, o sea, ¿qué le vas a decir? Si necesitas ser científico para poder explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en este tema, bueno, quería contar una anécdota, porque hace poco tuvimos un taller. Era un grupo de mamás de niños pequeños, así como hasta 8 años, ¿no? Y una de ellas me decía, es que mi hijo tiene 6 y como que nunca me ha hecho preguntas, nunca hemos hablado de este tema. Entonces yo le dije, pues mira, vamos a ver, con base en lo que veamos hoy, tú vas a sacar tus conclusiones. Bueno, el hecho es que ella se emocionó mucho y llegó a la casa y dijo, yo le voy a poner el tema, le voy a poner la conversación. Pero lo que más me encantó, porque ella lo grabó la conversación, es que aprovechó que el niño estaba jugando con el balón, estaba como jugando fútbol, pegándole al balón, no sé en qué lugar de la casa estarían, pero se escuchaba mientras hablaban el balón. Y entonces ella le preguntó, oye, fulanito, ¿tú sabes cómo es que nacen los bebés? Entonces él empezó a decirle cosas y ella decía, sí, pero esto y aquello. Ella le aclaraba, porque le daba alguna respuesta. Sí sabía alguna cosa. Sí. Le daba alguna respuesta, entonces ella le completaba la respuesta. Pero bueno, el hecho es que fue una conversación espectacular. Al final incluso le dice, pero entonces fulanita, mi amiguita, ¿puede tener bebés? O sea, como que iba concluyendo. De verdad que es yo digo, esto es de enmarcar, porque es que es una conversación. Pero lo mejor es que ella después decía, gracias, gracias por habernos dado ese taller. No, eso realmente es que yo me estaba perdiendo de esa oportunidad de tener una conversación tan linda con mi hijo, y además de descubrir como ese mundo infantil para ver las cosas, porque también nosotros como adultos pensamos que el niño necesita la información como la tenemos nosotros procesada, pero no, es que es un mundo infantil, o sea, ellos tienen otra visión, es otro pensamiento, entonces con ciertas respuestas les va a bastar o les va a ampliar, pero no nos preocupemos de que es que les vamos a dar una clase explícita de anatomía, no es eso, o sea, ni de biología, es una conversación donde se habla del amor, del cariño, no se vuelva a eso, porque Es la base. sí, es la base. Y bueno, hablando ahorita mucho de preguntas y respuestas que hacen Sí, los niños sí. y cómo contestan los papás, ¿qué errores más comunes ves tú que los papás cometen a la hora de que salen estas preguntas, como los chiquitos de Annie o como este niño que nos platicaba Sí. que recibió su taller? Mira, un error muy común es mentir, decir mentiras, decir, cambiar las cosas de cómo son, utilizar palabras que no son, o por ejemplo, mentiras como hasta incluso decir, no, es que los bebés los manda Dios. O sea, sí es verdad, eso tiene cierta verdad, pero después te ves en un problema, porque pues el niño va a empezar a decir, pero pídele a Dios, o Dios, ¿por qué no nos manda un bebé cuando, por ejemplo, quieren un hermanito? Entonces es mejor decir las cosas como son. Entonces, en eso hay un error muy grande. Y el otro error más grande es que no se atreven a hablar. O sea, que a pesar de que estamos en esta era de todo tan abierto, todo tan disponible, se habla de todo se ve, todo está en internet, los papás siguen sin querer hablar porque sienten que le van a adelantar a los niños la información, le voy a abrir los ojos, le voy a quitar la inocencia, cuando es lo contrario. Le vas a proteger la inocencia si hablas a tiempo, por lo que hemos dicho, porque si no se lo van a encontrar o ellos mismos lo van a ir a buscar. Entonces, tú, si quieres proteger la inocencia de tus hijos, háblales de estas cosas ya. Y que sea un tema como se habla de cualquier cosa. O sea, de sexualidad hablamos o de sexo en casa como hablamos de cualquier otro tema. O sea, si sale ese tema, maravilloso. O incluso lo ponemos porque aprovechamos una circunstancia, un programa que vimos, una canción que escuchamos, un panorámico, cualquier cosa nos sirve para poner el tema, ¿no? Sí, que se vea natural, y ahí es donde evitas que se haga un tabú y que se haga Exactamente. más curiosidad por los niños, porque en casa nunca se habla de eso. Exactamente. Y busquen información en los amigos, o ahora sí. pues en internet. Sí, exacto. Y eso también aprovechar, como decíamos ahora, los momentos clave, porque, por ejemplo, en estos días me encantó un post en Instagram de un papá que mostraba
creo que son como 3 hermanitos y están esperando otro bebé. Entonces les estaban mostrando pues la tirita que sale de la ecografía con todas las fotos. Las fotos de la ecografía. Y entonces la mamá les decía, ¿se acuerdan que ustedes habían dicho que querían un hermanito? Pues miren, aquí está el hermanito. Entonces los niños todos emocionados y preguntando, ¿y dónde está bueno, el hermanito está aquí en la pancita de mamá. Entonces pensaba yo, eso es la teoría hecha vida, así es, eso es lo que hay que hacer. Porque a veces no se aprovecha ni eso, no se les cuenta que estás esperando o te da miedo porque entonces te va a preguntar cosas y cómo le vas a explicar. ¿Sabes también qué es lo que suele pasar? Que cuando los niños nos interrogan, ¿por qué nos sentimos incómodos? Porque en el fondo estamos hablando de nuestra propia vida, de nuestra intimidad. O sea, va a estar relacionado con nuestras vivencias y eso es lo que nos da temor. Como que, va a asociar esto con papá y mamá, le va a dar curiosidad qué estamos haciendo cuando cerramos la puerta o nos va a estar como, ¿cómo dirán aquí la palabra? Pisteando, como... Espiando. Vigilando, eso, espiando. Entonces como que nos da miedo abrir esa puerta ahí, como de que de pronto nos va a empezar a juzgar. Pero no, porque al contrario, pues es que, a ver, pensemos, la sexualidad es tan maravillosa que cada uno de nosotros viene de la sexualidad de sus papás. Pues o sea, claro. es lo que nos dio la vida. Entonces, no puede ser un tema que nos incomode, ¿no? Sí, a mí me llama la atención esto que dices, María Luisa, de que ves a muchos papás incómodos de hablar sobre esto con sus hijos. A ver, yo me considero una persona muy pudorosa. No es de que le esté contando mi vida a todo mundo, o sea, pudorosa en la parte física, entiendo. pero también en la parte como cognitiva de que no le cuento todo a todo el mundo. Exacto, sí, está muy bien, exacto. Me considero una persona pudorosa y aún así, este tema... Yo creo que hasta enseña el pudor. O sea, el yo poder hablarlo con mis hijos es el pudor de que esta es una conversación familiar y no una conversación que vamos a decir a manera de chiste con amiguitos o buscándolo en internet o preguntándole a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías dar a los papás que tal vez son tan pudorosos que sienten que esto no lo deberían de estar hablando con sus hijos? ¿O cómo has visto tú que los papás logran romper esta barrera y sentirse más seguros para hablar del tema? Bueno, yo creo que es cuando entiendes bien lo que es sexualidad y lo que es sexo. O sea, cuando entiendes el concepto y cuando entiendes que educar la sexualidad, como decíamos al principio, es educar el amor y es asociarla con la vida y el amor, creo que eso rompe las barreras, porque es que pues, realmente es un tema maravilloso, es un tema bello, es un tema hermoso. La sexualidad es positiva, es algo grandioso que Dios nos ha concedido. Entonces, yo creo que ya con eso es el primer paso. Y luego, el ser capaz de lanzarse, o sea, es como a nadar se aprende nadando. Bueno, pues a hablar de esto se aprende hablando. Y entonces tengo que, como esta mamá, poner el tema, a ver qué pasa, cómo reacciona el niño. Igual hay mamás también que me dicen, pero es que el niño no me pone atención, o sea, no le interesa. Siguió jugando, no le interesó el tema, no pasa nada, no pasa nada. O sea, esperar a que crezca más. Exacto, en otra oportunidad volverás a poner el tema y ahorita pues no le interesó, no pasa nada. Pero incluso decirle, ¿por qué no te interesa? Y es que sí tengo el caso me contaba una mamá que creo que el de 10 no le interesa. Le dice, mamá, es que no me interesa. Y el de 8 pregunta y pregunta. O sea, así es el temperamento y de la personalidad. Sí. Dice, pero es que yo necesito que te interese porque este tema es muy importante. O sea, quiero que te interese, ¿no? Entonces, no, pero es que no me interesa, mamá. No quiero que me hables de eso. Bueno, pero volviendo entonces a lo del pudor, o sea, pues es justamente mostrarle, esta es una conversación que tenemos papá y mamá contigo y que cada amiguito tuyo tiene el derecho de que lo hagan sus papás, no tú eres el que le va a dar la información. Por ejemplo, esto que yo te hablo a ti, tú no se lo vas a hablar a tus amiguitos. Si tú lo haces, entonces le quitas esa oportunidad a esos papás, ¿no? Entonces, no se debe hacer eso. Por ejemplo, porque también es ese otro temor. Es que va a ir a hablarle a los demás de estas cosas, ¿no? Entonces, hacerle ver que es algo íntimo, que es algo... No hablar de secreto, porque los secretos ya sabemos que es todo un tema complejo, pero sí es una conversación muy íntima, muy de familia, muy de papá, mamá contigo. Y por eso queremos este espacio contigo y que cuando tengas dudas sepas que aquí estamos para contestarte, para responderte, que nos puedes preguntar lo que sea, nos puedes contar cualquier cosa que te haya pasado, cualquier cosa porque ya te hemos dicho que en internet te puedes encontrar cosas, nos vienes a contar, no te preocupes. Y si alguien te dice que guardes un secreto en relación con este tema, ya sabes, los secretos no son buenos. Si te piden que guardes un secreto, es que eso no está bien.
Bien. Sí, o sea, creo que resumiéndolo en 3 puntos, de un papá que se siente nervioso para hablar del tema, uno es entender que sexualidad es hablar de amor y explicar el regalo de la vida, lanzarse, o sea, practicar con la práctica. Exacto. Y creo que también todo esto que dices tiene que ver con informarse, ¿no, María Luisa? O sea, saber también qué se puede esperar, qué es adecuado para su edad, que para eso no quiero cansarme de recomendar tu libro, que para quienes nos están escuchando y no lo están viendo, Mira, a ver, se llama... La verdad que esto ha sido un trabajo, esto lleva mucho trabajo porque lo hicimos pensando, porque mira, en el contacto que hemos tenido nosotros con papás tantos años y ver estas reacciones de los papás, o muchas veces papás que te dicen, bueno, es que lo quiero hacer, pero no sé cómo, o ¿por qué no me deja que lo grabe y usted le pongo la grabación a mi hijo? Cosas así. Entonces dijimos, no, hay que hacer algo que sea como, sirva como de guía, que sea una guía, obviamente con toda la libertad, lo usas, no lo usas, las palabras como tú quieras, pero sí fue con esa intención de que fuera realmente una ayuda, un apoyo, una herramienta para los papás, para que sí se animen y que tengan claro, como dices tú, hasta dónde sí, hasta dónde no, o sea, en qué no... Pero ahí voy a hacer un paréntesis en eso de hasta dónde sí, hasta dónde no. También cambia mucho las personalidades de los hijos y su desarrollo, porque hay unos que son más avanzados a la edad. Entonces, aunque ahí diga que de 5 a tanto debes decir estas cosas, a lo mejor tu hijo pide más, porque puede ser un niño más inquieto. Más curioso. Sí, con también inteligencia superior, o sea, entonces tampoco le puedes dar menos a ese, ¿no? Sí. Tienes que también conocer a cada hijo. De hecho, también ahí se plantea eso, conoce a tu hijo en sus 5 dimensiones, porque eso es muy importante para cómo es físicamente, cómo es en lo social, porque hay niños sociables, hay niños que no son sociables, cómo es la parte emocional, cómo maneja sus emociones, lo racional, esto que digo de su inteligencia y su capacidad de raciocinio, y la parte trascendente, por supuesto. Pero entonces, como que con ese objetivo, ¿no? De conociéndolo y conociendo la etapa en la que están, para respetar también el desarrollo evolutivo y su desarrollo no me le puedo adelantar, pero tampoco me puedo atrasar. Sí, y bueno, que sepan, para los que no están viendo el episodio, sino que lo están escuchando, el libro se llama Hablar de sexo yo, conversaciones con tus hijos de 0 a 11 años. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Mira, el libro se puede encontrar, bueno, si estamos hablando de Monterrey, lo tenemos en Publiarte y en Casa Coa, pero está en Amazon, está disponible en Amazon a demanda, entonces también es bastante fácil, y de hecho, pues muchas de las ventas han sido en España, en Italia, en Inglaterra, o sea, se ha vendido en Paraguay, en Colombia, en todas partes se ha vendido porque está en Amazon. Entonces esa es una gran ventaja. Entonces por ahí es muy bueno, sí. Bueno, sí, no quería que se nos pasara a hablar de eso, porque hablábamos del libro pero sin dar el contexto. Es muy importante, tienes toda la razón, que no todo el mundo nos está viendo, claro. Sí. A mí me han preguntado las mamás igual y yo les digo, así como dices, pues a veces no sabes todo, ¿verdad? Le dije, déjame consultarlo con un especialista porque yo no soy especialista en eso. Claro. Ya ves que ahora se usa mucho el colecho con los niños chiquitos, que ahora antes pues era más como que en la cuna y ahora se quedan más tiempo en la cuna adentro del cuarto por seguridad y por todo el tema de apego seguro. Y me preguntó una mamá que si el bebé estaba en colecho y ellos tenían relaciones, que como el bebé. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no soy especialista en eso, déjame preguntar. Y pues no sé eso, cómo se puede manejar. Si una mamá, a nosotros, en el caso de que tenemos puras mamás de niños chiquitos, si ellos tienen relaciones y el bebé está ahí haciendo colecho con ellos. Lo que yo tengo entendido, por supuesto quiero escucharte a ti, María Luisa, pero tengo entendido que los niños no deben de estar en presencia de adultos teniendo relaciones sexuales. Esto es considerado una situación de abuso. Aunque sea un bebé. Sí, aunque sea un bebé. O sea, de la edad que sea. Sí, de la edad que sea. Yo ahí lo que diría es que hay que buscar, ser creativos. O sea, hay muchos espacios en la casa, ¿no? Claro. No necesariamente tienes que hacerlo ahí con el niño. Exacto, con el bebé. Y entonces, pues nada, hay espacios que puedo buscar en la casa. Creo que lo dijimos en el libro, sí está en el libro. Búscate un espacio porque pues puede pasar eso, así que tengas a los niños en tu cuarto, o hay familias que por situaciones también económicas, viven en espacios muy reducidos, muy grandes ahí. Entonces hay que buscar la manera, ¿no? de
de buscar el momento. Pero también, si ya no es el caso de que el bebé esté adentro del cuarto, sino que ya están un poquito más grandes y está, cerrar la puerta. Hay gente que no cierra la puerta. O sea, porque ¿cómo le cierro la puerta? No, hay que cerrar la puerta y ponerle seguro y para esos momentos, para evitar que haya situaciones imprevistas. Ajá. Y en caso de que pues, esos papás que o no ponen llave o se les fue cerrar la puerta y entra un niño y los ve teniendo relaciones sexuales, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo los papás lo pueden platicar con el niño? Es una si ya vio situación la escena? bastante difícil de manejar, pues de conservar la calma, no es fácil, o sea, para ellos en ese momento, pues seguramente los va a dejar fríos y al niño también. Pero entonces lo que habría que hacer es decirles que papá y mamá nos queremos mucho, porque muchas veces, por ejemplo, que el papá está encima de la mamá, entonces el niño puede pensar que le está haciendo algo malo, ¿no? Claro. Entonces explicarle, como nos queremos mucho, nos abrazamos, nos acariciamos y estaba en ese momento, pues tu papá me estaba manifestando ese cariño, ¿no? Era algo bueno, no es algo malo. Como que si yo le digo, sí, qué horror, es que tu papá me estaba haciendo algo malo, no, sino al contrario, mostrar, tu papá me estaba haciendo... Volver al tema del amor, ¿verdad? Exacto, es porque nos queremos mucho, entonces nos unimos, nos abrazamos y a veces incluso, pues sí, así como cuando yo te digo, es que te quiero así, te hago que te quiero como, bueno, a veces papá y mamá también se manifiestan el amor así como con mucho ímpetu, ¿no? Entonces, justo pues tú nos viste en ese momento pero es algo que lo solemos hacer en privado porque es una manifestación del amor de nosotros, pero que se hace en privado, en la intimidad. Siempre debes tocar la puerta, siempre cuando hay, no solo con nosotros, sino siempre, cuando vayas a entrar a una habitación, toca la puerta primero. Ahora, si los papás la habían dejado abierta, pues ese ya es otro problema. Y es que sí sé de casos que incluso me decía todavía con hijos de 15 años, nunca cerramos la puerta. Le dije, no, mijita, ya es hora de Sí, de ya que es la momento. cierres. Por Vaya Dios. cerrando la puerta. O sea, Sí. pero bueno, porque claro, tenía siempre esa preocupación, le dije, pero no puedes disfrutar la vida, o sea, Pues con sí. el temor de que siempre va a haber alguien por ahí Sí, que no, te va a encontrar. no es sano para nadie. No es sano, sí. Pero bueno, entonces podríamos, a ver, ¿cómo lo manejamos el tema? Bueno, creo que lo hablaste bien para un niño que tal vez no ha recibido la información de que es una relación sexual, ¿cierto? Sí, exacto. Ese es un niño que no lo ha recibido. Estoy pensando como menores de 6, más o Sí. menos, que podrían encontrarse, o hasta 7 incluso. Que a ver, creo que esa pregunta tampoco la hemos aclarado con tanta claridad. O sea, el ya explicar la relación sexual de manera concreta, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Ok, pues así tal cual. O sea, el pene de papá entra en la vagina de mamá y deposita los espermatozoides que produce y entonces esos espermatozoides se van a buscar un óvulo maduro y tiene el bebé, y puede formarse un bebé. Así de sencillo, ¿no? Así sería. Pero creo que entonces, a ver, entonces lo dividimos ahí. Si el niño todavía no sabe lo que es una relación sexual, se le explicaría pues, que papá y mamá nos queremos mucho y nos unimos y nos manifestamos el amor así con caricias, con besos, o incluso a veces sí, como pues como cuando, sí, yo te digo, es que te quiero destripar, o sea, no sé la palabra porque es que aquí Apretoncitos. Apretoncitos, Sí. eso. Aquí se usan otras palabras. Un apretoncito, bueno, pues así también, igual, porque decirle, a lo mejor tú me encontraste justo en un momento en que papá me estaba haciendo esto, o el papá decirle, es que yo la quiero tanto a tu mamá que a veces le hago apretoncitos así, ¿no? Bueno, y luego... Si es un niño que... Si es un niño que ya tiene sabe que hay que la relación sexual, que el papá y la mamá se unen y que el pene de papá... Bueno, es que también depende de qué haya visto, ¿no? Qué horror. Pues la verdad pienso que horror porque sí, es un problema. O sea, sí se te forma un problema si el niño te encuentra. Pues decirle, estábamos teniendo una relación sexual, como te hemos explicado, lo que te hemos dicho, que papá y mamá se unen y que entonces los órganos genitales se unen. Que estamos sin ropa, pues porque estamos en la intimidad. Eso nosotros también yo lo digo mucho porque también a veces los niños preguntan, pero ustedes no se quitan la ropa, ¿no? ¿Verdad que no? Papá, mamá, ustedes no se quitan la ropa. Porque las amiguitas en el colegio empiezan, me acuerdo que una hija me hizo esa pregunta, ¿ustedes no se quitan la ropa con 9 años? Yo le dije, no, claro que sí, porque... el cuerpo de tu papá y mi cuerpo, pues el cuerpo mío es de tu papá y el de tu papá es mío, y además desde el momento en que nos casamos, pues nos entregamos eso también, y para podernos expresar el amor, pues de esa manera en la intimidad,
no tenemos ropa. Pero por eso es algo que solo compartes con la persona con la que te casas, con la que vas a compartir toda tu vida. Con nadie más compartes tu cuerpo, a nadie más le muestras tu cuerpo. Que por ejemplo ahora con los sexting, desde los 9 años ya empieza el sexting. Qué locura. Mándame una foto, sí, de tu cuerpo desnudo. Tremendo, ¿no? Es que son... Sí, no. Sí. Pero bueno, cuando se tienen estas conversaciones preventivas de tu Exacto. cuerpo es solamente tuyo, nadie lo puede ver, tocar ni Es que un fotografiar. niño con estas conversaciones es un niño protegido, Sí. en realidad. Que es lo que queremos. Claro, aprovechar esa situación, por decir, como decías, siempre que haya el momento, aprovechar para darle también todo el tema de prevención. Exacto. De que solo tu papá y yo, porque nosotros nos casamos y nos prometimos el uno al otro, pero nadie más. Exacto, nadie Entonces más. nadie más, y ahí volveré a decir, acuérdate que yo te enseñé que tus partes, irte a la parte cuando estás más Exacto, chiquito, que exacto. tus partes íntimas, Exacto. nadie Sí, las toca, sí. nadie las ve, por eso cuando vas a la alberca o a la playa te cubres esa parte. Así es. Y bueno, yo creo que ahí es aprovechar, ¿verdad? Exacto. Aprovechar el momento para mandarle más señales a tu niño, a tu hijo. Sí, Y de esto, y yo creo que esto todo va relacionado también con la prevención del abuso sexual, ¿no? mucho. Sí, sí, sí. Yo he escuchado, María Luisa, que cuando los niños llegan con preguntas a muy temprana edad, es mejor que nosotros respondamos con otra pregunta de vuelta. Ay, sí, el ¿Qué repreguntar. opinas tú sobre esto? Sí, es muy importante el repreguntar. No lo he dicho, no ha salido, pero bueno, es un tema que se puede decir. O sea, ¿qué hacer cuando hace una pregunta? Siempre repreguntar a ver qué es realmente lo que quiere saber. Porque puede estar preguntando algo, por ejemplo, ¿qué es sexo? Porque justo había que llenar un formulario y había que poner sexo. O ¿qué es preservativo? Y resulta que es porque vio en una ketchup que decía que no contiene preservativos. Entonces, realmente... y había un anuncio de McDonald's con eso muy bueno, que el niño decía, papá, ¿qué es sexo? Y el papá le decía toda una explicación y al final el niño le decía, pero todo esto me cabe aquí. Era nada más hombre o mujer. Entonces, bueno, como que por eso es tan importante la repregunta. Ok, como ¿en dónde Pero lo la leíste? repregunta no tiene la finalidad de escabullirme, de sacarle la vuelta, no. Sí, punto no se importante. vale. Para Exacto. por dónde te va la Es el explicación. contexto, ¿verdad? exacto, ubicar hasta dónde sabe, qué sabe o qué necesita en ese momento, porque puede ser que yo pienso que necesita algo que no es lo que él necesita, entonces para ahí no dar feria de más. Ahora, ¿sería una señal de alerta que un niño nos pregunte cosas tan específicas a una edad temprana? ¿O qué sería para ti una señal de alerta de por qué me está preguntando sobre Bueno, esto? depende mucho del tipo de pregunta. Lo que decíamos ahora, o sea, hay niños que son muy inteligentes, muy inquietos, muy indagadores, ¿no? Sí. Por su personalidad y exacto, intelectualmente lo son. Entonces, si un niño de estos viene con ciertas preguntas, no tienes por qué alarmarte, porque a lo mejor dices, pues es parte de su desarrollo y es normal que lo haga. Pero si uno capta, porque si el niño, bueno, es que no solamente serían las preguntas, si el niño está con pesadillas, si el niño está como con regresiones, si está buscando ese tipo de imágenes, si ves que te está tocando también, como que son también otras señales, además de que el niño te haga preguntas de que puede haber ahí un abuso o alguna situación irregular, ¿no? Pienso yo. Ahora, sí, si es una pregunta que tú dices, definitivamente esto nada que ver con un niño de esta edad, atención, por supuesto. Pero entonces también hay conservar la calma, pues para que no note el niño que hizo la pregunta y tú tuviste una reacción y una cara de what, o sea, porque entonces no va a ser capaz de volver a hablar de eso, ¿no? Entonces, ay, qué bueno que me preguntas eso, a ver, cuéntame por qué me lo estás preguntando, qué viste o qué te despertó esta duda o algún amiguito, así. Entonces como que voy indagando en una forma que no sienta que es un regaño o que estoy juzgando o que estoy como enojado o enojada con él, ¿no? Entonces es muy clave porque si nuestra reacción es brusca o de nervio, pues él o ella va a decir, no, esto no se puede hablar. Ya. Sí, o sea, aquí hay algo que no está bien. Entonces se va a encerrar y ya no va a Abrirse expresar, a abrirse, sí. explicarle. Entonces qué importante es ahí conservar la calma, pero sí puede ser una alerta. Entonces también estar pendiente de qué está viendo, qué está oyendo, con quién está, a dónde está yendo, qué ha habido en esos días que puede haber sido
un momento de peligro. Porque es como dices tú, a veces en las situaciones más inesperadas, donde tú menos te puedes imaginar que va a pasar algo, puede pasar. Sí, pues el campamento de verano. Sí, que ahí volvemos a lo de por qué más vale llegar un año antes que un minuto después, porque es que estamos en el mundo, estamos en entornos diferentes, o sea, nos movemos por el mundo, no estamos encerrados en una bola de cristal, ni en una jaulita, o sea, estamos expuestos, y los niños de hoy están muy expuestos. Sí. Desde la canción, el video musical En el restaurante, en la mesa del restaurante. A mí eso me incomoda tanto. Exacto. Tiene la música también bien fuerte. Bueno, y no se Y que diga, ponen el video musical y dices, pues es un ambiente familiar. eso, o en los aeropuertos, o En hasta el a veces en avión. los consultorios médicos, por todos lados videos, ¿no? Porque ahora es el mundo del video. Y luego, pues eso, los videos musicales, la verdad la mayoría son bastante explícitos y no se diga las letras, ¿no? Los contenidos Sí. son muy explícitos. Entonces, ¿cómo haces para que el niño no esté viendo el video? Pues hay que siempre llevar libro de cuentos, mantener... Mira, a mí eso me encantó porque yo tengo un hijo que vive en Londres y con los niños pequeñitos hace unos años íbamos a la clase de natación. Entonces era la clase de natación del más grandecito, pero íbamos con la más chiquita. Y la mamá siempre llevaba, pues, no sé, casi un canasto lleno de cosas para que se entretuviera la niña, ¿no? Pero no era ella única. Todas las mamás hacían lo mismo. Todas iban cargadas de libros, de juguetes. Stickers. Ninguna soltaba celular. Qué maravilla. O sea, yo decía, ¿qué cosa esto? Y pensaba, las mamás latinas somos mucho más relajadas en eso. Soltamos... Aquí me impresionó mucho eso en Inglaterra, la verdad, me encantó ver eso. Entonces, como que creo que también para evitar, por ejemplo, si vas al restaurante, bueno, hay que tratar de estar armar un juego ahí en la mesa, un pregunta-respuesta, en el baúl de mi abuela había, no sé, cualquier cosa, que los tengas entretenidos, ¿no? Hasta con unos palillos, armar un móvil y que no estén con la pantalla, porque tú no vas a lograr que te apaguen la pantalla, pero a No, veces uno también puede pedir. Sí. Ay, por favor, apaguen la pantalla porque estamos con niños o cambien esta imagen que están poniendo. Tenemos todo el derecho a pedirlo también, ¿no? Porque si es, Claro. como dices tú, muy incómodo. Sí, Sí. sobre todo cuando son lugares familiares, como dices, Ani, Sí. que a veces, aparte de la pantalla, está la música tan fuerte que ni siquiera puedes platicar. Y pues la idea de tener también una comida Familiar. fuera, Exacto. familiar, pues es convivir y que la mamá a lo mejor pues tenga más tiempo porque te van a estar atendiendo y no te estás parando. Exacto. Y está la música tan fuerte que el que está allá no oye al que está acá, nada más Exacto. oyes al de al lado. Exacto. Y pues sí se Sí. vale, yo a veces sí les digo en De los que bájale restaurantes, la música. no le pueden bajar un poquito, no Claro. podemos platicar. Sí, Sí. porque vamos Digo, a obviamente platicar. si vas en horas de familia, yo sé que en la noche pues ese es el concepto, la Sí, música la fuerte, música, la exacto. pantalla, bajan las luces. Sí, pero estamos pensando, no sé, un desayuno Sí, en familia, una desayuno, comida. o en una comida, en un Exacto. sábado, un domingo, que Sí. pues es un ambiente familiar las familias buscan esos Exacto. momentos para convivir. Exacto. Claro, Sí. sí. Nosotros ahí a las mamás les recomendamos y tenemos en nuestras redes, ahorita que decías de que si los palillitos y tenemos también como que les damos ideas de un kit, que carguen con un kit de un cuento, sticker, o sea, varias cositas, así como Eso, llevaba exacto. tu hijo y Sí. donde ellos pueden Bueno, mi nuera traer- era la nuera, era la que nuera, llevaba todo. sí. Sí. Traer como en la pañalera, así como traes que las toallitas húmedas, siempre traer tu kit para el entretenimiento. restaurante, para la espera Eso, del sí, pediatra, sí, para sí, la sí. espera en el avión, si te vas a tener un viaje. Exacto. Y pues muchas actividades donde trates de pues evitar al máximo la pantalla y que esas actividades pues también a veces involucran a algún adulto, ¿verdad? De contarles un cuento. Claro. Sí. Pues sí hay muchas maneras. Sí. Nada más hay que tener Y mucha es que creatividad. no sé, a veces no valoramos, por ejemplo, los niños les gusta la lectura y les gustan los cuentos si uno se los ha ido inculcando. O sea, eso no va a ser como por osmosis, así como que de la nada. No, lo ve uno que el niño, si tú desde pequeñito le estás contando el cuento, desde bebé, le cuentas el cuento, a veces se lo muestras y otras veces se lo cuentan simplemente que lo escuche. Y luego los ves como ellos van a tenerles el rincón de sus Sí, libros. y y van ellos y solos lo buscan. Exacto, lo buscan y luego ir a una biblioteca con ellos o ir a una librería. Todo eso es maravilloso y es
Creas el hábito desde pequeñitos. Eso, necesitamos nosotros les para decimos. contrarrestar este mundo de las pantallas que sí son maravillosas, son súper útiles, todo, pero los estamos entrando muy rápido a los niños con esto. ¿no? Claro, justo nosotros siempre promovemos en nuestros centros presenciales y en nuestras clases en línea que damos a las mamás, las asesorías, que los cuentos es una herramienta maravillosa y que puedes hacer desde que el bebé nace. Desde que el bebé nace, para que cuando ya llegue el tiempo, como dices tú, de estar en un restaurante, estar en el avión, y que entonces que le saques el cuento y el niño ya tenga ese hábito. Va a agarrar el cuento, lo va a leer él solito, dependiendo de la edad, o te va a pedir que se lo leas, pero él ya va a saber. O sea, va a amar el cuento, le va a gustar y le va a interesar. No, es más, él va a agarrar cuentos para llevarlos para cuando se van a algún sitio. Los va a buscar, pero si no lo hacemos desde pequeñitos. Yo los veo que se van cargados de libros en el carro, algunos niños, porque les gusta eso, y entonces ya es como un hábito, exacto. Sí, como un adulto que también vas a viajar y echas en tu bolsa un libro. Exacto. Así es. Sí. Entonces, y bueno, hablando de libros, María Luisa, me gustaría que nos compartas ahora sobre los cuentos sorpresa. ¿Para qué edades son y de qué tratan? Claro que sí. Bueno, una cosa que es importante es que pues yo no los he hecho sola, ¿no? Esto ha sido un trabajo en equipo que me parece importante pues recalcar. Ha sido un trabajo en equipo, lo he hecho con mi esposo, que hemos trabajado todos estos años juntos, y con dos personas muy especiales. El de los sorpresa lo hicimos con una persona que teníamos en Colombia, en Protege tu Corazón, que es enfermera, que es y también especializada en educación, que es Ana Margarita Moreno, que son estos dos. Han sido una herramienta espectacular para los papás. Ay, verdad que tengo mi cámara por aquí, es que se me olvida porque las tengo a ustedes. A ver, se hicieron pensando también en que llega la etapa de la pubertad y cómo le hablo de los cambios y qué tanto le debo decir y cómo se lo debo decir y ya le debo hablar de la relación sexual. Entonces, estos libros tienen eso, o sea, cómo le vas a hablar de sus cambios físicos, de sus cambios emocionales, en lo social también. Y luego también hacerle ver el sentido maravilloso de la fertilidad, o sea, de los cambios de tu cuerpo. Te da el regalo de la fertilidad, y la fertilidad pues es la capacidad de dar vida. Y luego pues cómo se transmite la vida, pues la vida se transmite a través de una relación sexual. Entonces la relación sexual de papá y mamá, que papá, el pene de papá entra en la vagina de la mamá y deposita los espermatozoides que produce, y esos espermatozoides se van a buscar si hay un óvulo maduro, y si encuentran un óvulo maduro puede haber un embarazo. Entonces, como que es una secuencia, o sea, no es como que empieza el libro y ya estás hablando de la relación sexual. No, primero vas contando pues todos los cambios que tu cuerpo se va a preparar para algún día poder ser mamá o algún día poder ser papá, y luego se explica cómo se transmite la vida, entonces se habla de la relación sexual. ¿No? Importante, igual que el libro que recomendamos de imágenes buenas, imágenes malas, es un cuento, o sea, es para leerlo junto con los niños, a diferencia de... Exacto, para el adulto. Lectura para adulto, ese es junto con los lo que niños. se llama lectura en voz alta, ¿no? O sea, lo vas a leer con ellos. Ahora, si ya los niños, por ejemplo, han recibido a lo mejor el taller que tiene que ver con esto, pues ya sí se lo pueden leer solos. Pero en principio lo ideal es que lo vayan leyendo con los papás, claro, para que sea también la oportunidad, porque igual te quedas en una página, a lo mejor querías avanzar y resulta que empiezas a hacer preguntas en una página en concreto, pues es la gran oportunidad. Ahora, quisiera decir también que este otro que lo hicimos en compañía de, en conjunto, en equipo con María Gracia Gualandi, que es educadora, es italiana, educadora, doctora en educación, ha trabajado muchísimo también en escuelas, con niños, con adolescentes. Entonces, bueno, ha sido muy enriquecedor ese trabajo en equipo, y como les decía ahora, pues sí, son muy trabajados, pues ustedes también que han publicado saben lo que es esto, pero sobre todo con un cariño, porque la verdad es que le hemos puesto mucho cariño, mucho amor a este trabajo, y muchas gracias. Los apreciamos mucho en el sentido de que como que es un hijo más. Sí, ¿cierto? Son hijos de papel, yo así les digo a mis libros. Exacto, es como un hijo más que tenemos, y que, bueno, queremos que la gente lo comparte, lo aproveche. Sí, porque la verdad, negocio no es cero. Como dice mi marido, de libros nunca jamás vamos a vivir, pero
pero sí es una gran herramienta Sí, para las familias. y lo agradecemos mucho. Sí. Las familias que tenemos acceso a ellos y que los hemos utilizado ya, de verdad que son un Qué regalazo. bueno. Muchas Sí, gracias. no, y la gente te dice eso, o sea, sí me ha servido muchísimo. Muchísimo. Ha sido mejor dicho, me salvó de situaciones que no Sí. hubiera sabido en otro caso, ¿no? Entonces, Sí. pues ojalá que así se aproveche. Muchas gracias, María Luisa. Y para terminar, ¿qué mensaje sobre educación sexual infantil te gustaría que supieran todas las familias? Si se pudieran quedar con un mensaje, con una idea, ¿cuál sería la más importante para ti? Bueno, yo diría pensar que no se trata de una sola plática, ni se trata solo de hablar. Se trata de ir construyendo una relación de miles de mini conversaciones. O sea, entonces, ánimo. O sea, ir hablando, es la vida diaria, es el día a día. Aprovechar esas circunstancias que se van dando, donde van mostrando eso, el amor, la vida. Entonces, que se animen, que pierdan el miedo a hablar de esto, que no es un tema incómodo, al contrario, como les decía ahora, si de la sexualidad venimos, porque venimos de la sexualidad de nuestros papás, no puede ser algo malo, ¿no? La vida humana no es mala, es maravillosa. Entonces, que adelante con eso. Ay, muchísimas Sí. gracias. No, gracias por la invitación y espero que hayamos respondido pues tantas inquietudes. Siempre se quedan, ¿no? Se quedan cosas en el tintero, pero bueno, pues... Pues muchas aquí gracias, estamos. María Luisa, por tanta Gracias. información tan valiosa para nuestras familias, papás, mamás que nos escuchan. Ojalá Sí. les sirva mucho toda esta conversación y toda esta información y herramientas que les dejas a las familias No, para... con mucho gusto y encantada, de verdad que disfruto mucho el tema. Sí, muchas Sí. gracias y se nota y digo también si las familias que nos acompañaron se quedaron con alguna duda o con alguna pregunta, que sepan que pueden contactarte a través Sí. de tus redes sociales, ¿verdad? Que Exactamente. si quieres compartirlas. Bueno, la de Instagram, @protege tu corazón INT, como de internacional. Y esa es la misma para Facebook. Y luego también está nuestra página web, www.protegetucorazon.com. Creo que con esas, ¿no? Pues Ahí sí. te encontrarán. Exacto, por eso nos encuentran, nos pueden mandar mensajito por ahí y ya les respondemos. Sí, bueno, dudas que hayan surgido, Exacto. contrataciones para cursos y talleres que también porque bueno, llevan pues, a los colegios. Con Protege tu Corazón vamos a colegios, tenemos grupos independientes. Es un trabajo bien apasionante, la verdad Sí. que te digo, pues ha sido nuestra vida por muchos años y tenemos un equipo maravilloso que trabaja con nosotros, unas instructoras preparadas, capacitadas para hacerlo. Entonces, la verdad es que tenemos unas experiencias tan bonitas de esto, del efecto que tienen. Es más, estuvimos en una boda el sábado y mucha gente se nos acercó a decirnos, Protege tu Corazón tocó nuestro, pues, o sea, el corazón mío y de mi esposa nos lo tocó, Protege tu Corazón, así decía, ¿no? Decía, yo no puedo hablar por mis hijos porque es su libertad, ¿no? Ya ellos saben lo que quieran hacer, pero a nosotros nos tocó. O adolescentes o jóvenes que estaban ahí también que nos dijeron, a mí me tocó Protege tu Corazón, yo estuve con usted y así, entonces como que eso te llena el corazón de alegría, sí. Ay, muchas gracias. Y bueno, que sepan que tienen equipo de personas capacitadas Sí. en diferentes países, entonces si no están en También. México, pues Exacto. bueno, que los pueden buscar en otros países. En otros países tenemos unos Ah, equipazos. Sí. Y aquí también, un Y equipazo. aquí también. Sí. María Luisa, muchísimas gracias de todo corazón por esta conversación, por todas las dudas que nos aclaraste y muchas gracias a ti también por habernos escuchado. Recuerda que puedes dejarnos tus preguntas y tus comentarios en redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.